Cristo Jesús, nuevamente quiero saludarlos con todo el aprecio, con todo el amor. Paz a vosotros. Damos gracias al Señor que nos da la oportunidad de estar nuevamente aquí con ustedes para poder estudiar la palabra de nuestro Dios, la palabra que tanto necesitamos para llevar una vida correcta delante de sus ojos. Y en esta tarde quiero decirles que seguimos estudiando la carta del apóstol Pablo a los Efesios, y en esta carta estamos viendo en el primer capítulo todas las bendiciones que Dios da, que Dios otorga a sus hijos, a quienes lo reconocen como su Dios, a quienes lo reconocen como su creador. Y realmente es un estudio, es una enseñanza que todos los que creemos en Dios deberíamos de saber y de conocer, para que veamos de qué forma nos ama Dios. O sea, es un amor tan grande que realmente queda uno admirado de entender cómo Dios ama a todas sus criaturas. Y mis amados hermanos, quiero que me acompañen a hacer una pequeña oración para implorar la dirección de nuestro Dios. Padre, nuevamente elevamos a ti nuestra plegaria para agradecerte el que nos mantengas con vida y que nos des salud y bienestar. Y gracias también por darnos la oportunidad de estudiar tu palabra santa, y queremos rogarte que tú nos des el entendimiento, tú nos ilumines, de modo que podamos comprender qué es lo que tú quieres para tu pueblo, lo que tú quieres para tu iglesia. Y Padre, te estamos implorando estas bendiciones en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bien, mis amados hermanos, entonces vamos a iniciar en esta tarde con la bendición que nos corresponde, que es la quinta bendición: sabiduría e inteligencia. Y quiero que leamos el versículo 8 del capítulo 1 de Efesios, que dice así: que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Y vamos a iniciar, como siempre acostumbramos, de ir analizando palabra por palabra o algunas frases. Y en esta ocasión pues tenemos dos palabras que dice que hizo, y tendríamos que preguntar ¿quién lo hizo? Y la respuesta sería: lo hizo Dios. Recordamos que estas bendiciones Dios las preparó antes de la fundación del mundo. O sea, Él las tenía preparadas desde antes, allá en la eternidad. Y así es que ¿quién las hizo? ¿Quién da estas bendiciones? El Padre Eterno. Y luego dice que hizo sobreabundar. Y en esta palabra podemos contemplar que Dios realmente, cuando da algo, pues no escatima, no es un Dios que ande con medias tazas. Él da de modo que sobreabunde. Y mis amados hermanos, no tan solo nos da sabiduría en abundancia, sino que sobreabunde. Y por esta razón dice que Dios,
es grande en todo, grande en amor, grande en poder y grande en sus dádivas. Y quiero decirles a ustedes que Dios va guiando a su iglesia para que vaya haciendo las cosas que Él quiere, pero que las haga con sabiduría, que las haga con conocimiento. Entonces, Él va capacitando a su iglesia para que pueda ser una iglesia que haga su santa voluntad. Y vamos a contemplar la siguiente parte que dice, para con nosotros. Y esto que indica el apóstol Pablo que es para con los que ya aceptaron a su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como su Salvador. Esta es la condición, vamos a decir, para recibir esas bendiciones, que nosotros pasemos a formar parte de ese pueblo elegido, ese pueblo en donde lo ha adoptado como sus hijos. Por lo tanto, mis amados hermanos, aquí al decir para con nosotros, el mismo apóstol Pablo se está incluyendo. Y así es que seguimos analizando y vemos que dice en toda sabiduría. Y también aquí el apóstol Pablo pone esta palabra en toda sabiduría. Dios no tan solo nos da una sabiduría terrena, una sabiduría pequeña, sino Él nos da la enseñanza para que conozcamos toda la sabiduría que Él ha dado a los seres humanos. Y luego viene la palabra sabiduría. Aquí fíjense que en ocasiones hay cierta confusión porque van estas dos palabras juntas, sabiduría e inteligencia. Y la verdad es que tienen un significado diferente, aunque las entendemos que tienen el mismo significado o que son sinónimos, pero no. Miren, la sabiduría la traduce el diccionario como prudencia, entendimiento, comprensión de las cosas. Así es que una persona sabia es el que entiende, el que comprende, el que discierne la palabra. Eso es importante, discernir. ¿Y cómo puede un hombre discernir la palabra de Dios? Bueno, cuando es iluminado por Dios, cuando es iluminado por su Espíritu Santo, es cuando el hombre puede tener ese discernimiento de la palabra y poder comprender más a profundidad pues cualquier palabra. Aquí estamos viendo sabiduría y hay unos versículos en Proverbios capítulo 4 en donde nos está señalando por qué es importante tener esta sabiduría. Bueno, dice el versículo 1: y oíd, hijos, la enseñanza de un padre, y estad atentos para que conozcáis cordura. Porque os doy buena enseñanza, no desamparéis mi ley, porque yo también fui hijo de mi padre, delicado y único delante de mi madre, y él me enseñaba y me decía: retenga tu corazón mis razones, guarda mis mandamientos y vivirás. Y esto es lo que tenemos que tener en mente,
que quien retiene sabiduría, y la sabiduría va junto con la obediencia, que es lo de los mandamientos, esos tienen que ir en el corazón. Y entonces cuando esa sabiduría está en la mente y en el corazón, es cuando hay vida, cuando se nos ofrece una vida abundante, cuando se nos ofrece una vida plena. Y ahora, Dios es el que da la sabiduría, por lo tanto, Él va guiando, va conduciendo a su iglesia y la va capacitando durante la transitoriedad de aquí, de este mundo, de esta vida. Y eso es lo que entendemos, o lo que tenemos que entender de la sabiduría. Luego la inteligencia. La inteligencia también la traduce o da el significado, el diccionario, que es precaución, una persona que es precavida, que es cauta, que es analítica, y esto es lo que podemos entender de la inteligencia. En otras palabras, se necesita la sabiduría, el conocimiento, y luego la inteligencia para aplicarla en nuestro diario vivir, en nuestro caminar, y de esta manera nosotros iremos viviendo una vida plena, una vida que sea útil para servir a Dios y útil para servir a su iglesia. Y miren, hay también algo que quiero que comprendamos en esto de la sabiduría y la inteligencia. Dicen los sabios griegos que cuando un hombre tiene estas dos bendiciones, sabiduría e inteligencia, ellos decían que son dos bendiciones, nosotros las tomamos las dos como una sola. Cuando el hombre tiene estas dos bendiciones, quiere decir que está capacitado para vivir una vida correcta, una vida santa, una vida de obediencia a Dios. Y me gusta esto, o sea, esto es una forma de cómo Dios capacita o equipa al hombre para vivir esta vida. Porque hay quienes existen, pero no viven. Y Dios lo que quiere es que vivamos, que estemos perfectamente equipados para vivir de acuerdo a su voluntad. Y quiero también comentarles al respecto. Miren, toda la sabiduría que el hombre anhele, toda la sabiduría que el hombre busque, la encuentra en este libro santo. Para lo que ustedes gusten, si quieren para vivir bien en el matrimonio, si quieren para vivir bien en la familia, para vivir bien en el trabajo, siempre lo vamos a encontrar aquí en este libro. Y aunque hay personas que han escrito otros libros y que pues nos ayudan, pero esas personas que escribieron libros interesantes, libros importantes, libros guiadores, todos se basan en este libro que le llamamos la Santa Biblia. Todo lo copian de aquí. Así es que lo que tenemos que hacer es pues estudiar cada vez más y más las Escrituras
y entonces tendremos esa sabiduría que viene de Dios, la da Dios. Y aquí decía el versículo 4 del capítulo 4 de Proverbios, él me enseñaba, o sea, mi padre me enseñaba y me decía, retenga tu corazón. ¿Y por qué hablan del corazón? Es que miren, realmente la sabiduría la provee el Espíritu Santo de Dios, y ese Espíritu tiene que estar en el lugar santísimo de el hombre, que es su corazón. Y entonces podrá el hombre aplicarla en su diario caminar y podrá vivir de acuerdo a esa sabiduría. Una sabiduría que es útil, repetimos, útil para vivir una vida plena, una vida útil a los propósitos de Dios, una vida útil a el pueblo de Dios. Y quiero ir a el libro de Levítico y ver algo que nos va a ayudar también, nos va a ilustrar, que dice en el capítulo 10 de Levítico, el versículo 10 también, dice, para poder discernir entre lo santo y lo profano, entre lo inmundo y lo limpio. Para esto sirve la palabra, para poder discernir entre lo santo y lo profano. Con esto también podemos entender que quien no hace diferencia entre lo santo y lo profano, pues todo le parece igual. Todo cree que es bien, o sea, porque sus padres así vivieron, así lo hicieron, pues le es correcto, piensa que está correcto lo que hace, pero no. Tenemos que ver lo que dice la palabra de Dios y entonces poder discernir entre lo santo y lo profano, entre lo inmundo y lo limpio. Y mis amados hermanos, esa es la grande bendición que trae este conocimiento de sabiduría e inteligencia. Una bendición que sobreabunda, que Dios da en abundancia para que nosotros tengamos todo el conocimiento, toda la sabiduría para vivir esta vida. Y muchas gracias, hermanos, por habernos sintonizado en este día. Vamos a concluir con una pequeña oración, dándole gracias a nuestro Padre. Eterno Dios, gracias infinitas porque hoy tú nos has permitido hablar de estas bendiciones que tú has dado a tu pueblo, estas bendiciones que tú tienes para todos aquellos que puedan o que quieran buscar tu bendición, que quieran buscar tu salvación, que quieran buscar tus caminos. Y Padre, gracias porque entendemos que tú das bendiciones en abundancia y no escatimas una sola bendición para tu pueblo. Recibe, Padre, nuestra gratitud por estos momentos de meditación y de discernimiento de tu palabra gloriosa y santa. En el nombre de Jesús recibe nuestro agradecimiento. Amén. Bueno, pues hemos concluido con este estudio de esta tarde.
Esperamos que nos sigan sintonizando, que nos sigan escuchando y viendo, porque estos estudios son muy importantes, les repito, son muy importantes para poder conocer cada vez más de Dios y poder conocer cuánto nos ama. Y mis amados hermanos, sigan viendo nuestros estudios, y gracias. Esperamos que se sigan inscribiendo en nuestro canal, y espero que Dios los bendiga abundantemente, o como dice el apóstol Pablo, que Dios los bendiga sobreabundantemente. Paz a vosotros, hermanos.